senador de la República. Muchas gracias jóvenes, discúlpenos, muy amables. Vamos entonces, recibamos los que él quiere tomar. Venga, doctor y Fernando, venga rápido. Listo. A ver, una foto con Gustavo Petro. Él quiere desde su celular saludarlos. Levantemos las banderas, levantemos todo lo que tengan en la mano. Quiere recibirlos, quiere abrazarlos. Antioquia Liberal presente. Aquí aparecen la gente del Huila, departamento del Huila, Cundinamarca, los que vienen del Quindío, organizaciones juveniles, sociales, todas las vertientes de la izquierda en Colombia van a recibir a Gustavo Petro. Los quiere saludar, los quiere abrazar. La voz de la esperanza. Gustavo Petro, aquí llega, gracias. Un saludo especial al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, exalcalde de Ibagué. Saludamos a todos los que han hecho posible la realización de esta actividad, de este evento. Gustavo Petro se sube a tarima, quiere saludarlos, quiere hablar con ustedes, quiere abrazarlos en un pacto histórico. Gustavo Petro llega a Ibagué. Llega al departamento del Tolima a cumplir agenda. Señoras y señores, aquí con su amigo, el doctor Luis Fernando Velasco, va a recibirlos con todo el cariño. El máximo líder de la Colombia humana, quien representa la justicia social en Colombia, quien avanza en los proyectos sociales, el que transformó Bogotá. Gustavo Petro Urrego llega a esta tarima con el Parque Manuel Murillo Toro, con personalidades y amigos de todos los sectores del departamento del Tolima. Doctor Gustavo, mire, Antioquia presente, el departamento de Huila presente, los municipios del departamento del Tolima presentes, la gente que viene de Melgar, que viene del Líbano, los que vienen del Espinal, de Natagaima, de Coyaima, Castilla. Veo amigos de todos los sectores del departamento del Tolima que han venido porque quisieron. Doctor Gustavo Petro, usted es bienvenido a esta tarima. Los saluda Ibagué, los saluda el departamento del Tolima, los saludan quienes siempre están pendientes del progreso y desarrollo del país, del departamento. Señoras y señores, con histeria, con bulla, con fuerza, saludamos a Gustavo Petro. Gracias. Gracias a todos ustedes por su presencia. Hemos querido hacer este acto público para comunicar un mensaje central, para comunicárselo al país, a Colombia. Lo quisimos hacer en Ibagué, la que llamaban antaño la Plaza Roja. Lo quisimos hacer en el corazón de un pueblo que durante decenios, casi siglo y medio, acompañó mayoritariamente los deseos progresistas más avanzados dentro del Partido Liberal. Y lo quisimos hacer en un parque que tiene el nombre de uno de los fundadores de ese partido hace siglo y medio, Manuel Murillo Toro, que desde ese entonces le planteó a Colombia la necesidad de una reforma agraria. No es Petro el que habla de la reforma agraria, es desde hace siglo y medio los fundadores de un partido popular en ese momento, conformado por artesanos y campesinos, que vio la pertinencia para evitar la violencia, para desarrollar el país, para convivir en paz, de una reforma agraria en Colombia. Y aquí estamos entonces en este parque, reunidos dos pueblos: el pueblo liberal
y el pueblo progresista de Colombia. Marcando un camino de unidad, de confluencia, sin que seamos iguales, porque nadie es idéntico a otro. Porque cada ser humano es como la huella digital, absolutamente irrepetible, único, esencial, diría yo. De ahí esa hermosa experiencia que consiste en vivir en este planeta y que consiste en ser un ser humano. A pesar de toda su conflictividad, de su complejidad, a pesar de lo bueno y de lo malo de la historia, indudablemente vale la pena vivir, vale la pena luchar. Yo invito al pueblo del Tolima a luchar de nuevo, al pueblo del Huila aquí presente, a levantar esas banderas rojas, a levantar esas banderas que tienen un color que simbólicamente significa en todo el mundo libertad. Los liberales nos enseñaron en Colombia, y por eso aquí nos acompaña un precandidato del Partido Liberal que espero que triunfe en el sentido de lograr que el Partido Liberal y la atmósfera liberal de Colombia confluya en el pacto histórico y nos ayude a transformar a profundidad la historia del país. No nos puede llenar el sectarismo el corazón, mi Fernando Velasco. No creo que Colombia amerite repetir los senderos del sectarismo político. He luchado casi toda mi vida contra el sectarismo político. Eso que por el color de una camiseta, por la sensación de pertenecer a una secta, nos llevaba a matarnos los unos a los otros. Creo que el gran esfuerzo político hoy, la gran decisión ciudadana, es que en Colombia florezca la vida y no la muerte. Que en Colombia, como dice la Biblia, el Nuevo Testamento, no nos matemos los unos a los otros. Y ese es el mensaje que aquí queremos dar. Los liberales nos han enseñado algunas cosas. Nos trajeron una idea de democracia en el sentido de la dispersión del poder para que no surjan tiranos, para que las sociedades puedan ser dueñas de su destino. Nos enseñaron que existe todo un capítulo profundo de derechos individuales que son los que permiten la libertad. Por eso los colores de su bandera son los colores de la libertad. Nos enseñaron en la historia de Colombia, como Manuel Murillo Toro, que era necesaria una reforma agraria, que era necesario salir del feudalismo español, superarlo, porque no se trataba de ganar una guerra allá en el puente de Boyacá o en el pantano de Vargas, sino que se trataba de superar un modelo anacrónico de castas, de divisiones excluyentes,
donde una élite blanca se adueñaba de la tierra, del poder, del conocimiento y dejaba al pueblo mestizo, indígena, negro, al pueblo mayoritario de Colombia por fuera completamente de la posibilidad de trabajar, de disfrutar, de progresar de un territorio llamado Colombia, de la posibilidad de vivir en nuestro país. Como decían los jóvenes que salieron en la movilización social de hace unos meses, es que tenemos el derecho a existir. Es que tenemos el derecho a vivir. De eso es que se tratan las nuevas luchas. Y allá atrás, unos viejos y antiguos liberales se lo decían a Colombia. Hemos querido revivir una gran bandera liberal en Colombia, la de la Revolución en Marcha, la que reformó la Constitución anacrónica de 1886, la que propuso que hubiera un pacto entre empresarios y trabajadores sobre la base de la dignidad laboral del pueblo trabajador, la que propuso que se acabara el latifundio improductivo en Colombia para que la tierra pudiera brindar a través del trabajo humano, del campesino y la campesina dignas, a través del trabajo empresarial, alimentos para los seres humanos. Que no fueran esos potreros desocupados de campesinos, de seres humanos y hasta de vacas. Que la tierra tuviera una función social, dijo, ni más ni menos, escrito en la Constitución, en la reforma de 1936, un gran liberal, Alfonso López Pumarejo. A eso se le llamó la Revolución en Marcha. Lo que hemos levantado como programa del pacto histórico es la puesta en la actualidad, en el mundo contemporáneo del siglo XXI, de la Revolución en Marcha. No estamos sino recogiendo banderas liberales. Y por eso me parece profundamente coherente con lo que estamos hablando, que se invite al liberalismo a desechar los mandatos retrógrados, conservadores del neoliberalismo, los mandatos anacrónicos que un gran latifundista improductivo que se ha convertido en el presidente de Colombia y en el director de la política de Colombia en el siglo XXI, que se rebele contra ese tipo de indicaciones, de caminos que nos están llevando al genocidio, a la violencia, que nos está llevando a matarnos los unos a los otros. Y que retomemos el camino liberal de la reforma agraria, de la modernización de la tierra, de la industrialización de Colombia. Que retomemos el camino de que Colombia sea para la gente que trabaja, que este espacio de tierra sea un espacio de la labor, sea un espacio del trabajo, y que los campos fértiles se llenen de alimentos, y los ríos de pureza, y las montañas de bosques, y las ciudades de industria. Que toda Colombia se pueda llenar de una humanidad que tenga la capacidad de llamarse a sí misma una sociedad del conocimiento. Ese sería un mundo productivo, ese sería un mundo próspero, ese sería un mundo sabio y sobre todo ese sería un mundo en paz. Ese mundo sería el que se merecieran nuestros jóvenes para poderlo vivir, nuestros bebés, para que no tengan que vivir la enorme tragedia de décadas que ha vivido el pueblo colombiano.
Esa es la invitación que le hacemos al pueblo liberal. Y aquí queremos sellarla, no desde las alturas en un acuerdo burocrático, sino en la base misma de la población, en el parque, en las grandes capitales que algún día fueron las capitales rojas de la revolución en marcha, para que se transformen en las capitales de la vanguardia de la gran fuerza progresista que va a cambiar la historia de Colombia. Por eso estamos en Ibagué. Por eso estamos en la Plaza Murillo Toro. Por eso aquí tengo que recordar a Chaparral, al Líbano, a Ibagué. Por eso aquí tengo que recordar al general José María Melo, a los grandes de Chaparral, al único presidente indígena que ha tenido Colombia, el último comandante del Ejército Libertador, que como teniente luchó con Bolívar, que nacido allá en Chaparral ascendió a general siendo indígena. Ese era el ejército que permitía que un indígena pudiera ser general. Yo me pregunto ahora si en el ejército cualquier hijo de indígena puede ser general. Me pregunto si cualquier hijo de indígena puede ser presidente de la República. Ese comandante del Ejército Libertador decidió juntarse con el pueblo obrero artesanal de la ciudad de Bogotá y se tomaron el poder. Y a los 8 meses los terratenientes organizaron los ejércitos de esclavos. Dueños de esclavos eran, y rodearon a Bogotá y derrotaron al último comandante del Ejército Libertador, y él tuvo que salir a luchar a Centroamérica y finalmente fue fusilado en Chiapas. Se acabó ahí el Ejército Libertador. Decretaron los dueños del poder, los esclavistas, que se acabara el ejército de campesinos, de indígenas, de negros que le habían dado la libertad a Colombia. Ese comandante, el último oficial de Bolívar, presidente de la República Indígena, es del Tolima. Nació en Chaparral, levantó unas banderas que de haberse vuelto una realidad hubieran llevado a Colombia a ser un gran destino, una gran sociedad democrática, pluralista, diversa, donde la gente del común pudiera ser la dueña del poder y del territorio. Equivocamos el camino indudablemente. Cuando se revivió la revolución en marcha, cuando se planteó la reforma agraria, cuando se propuso, nos va a llover tormentas y borrascas y huracanes. Cuando se propuso la industrialización de Colombia y la democracia y que este país fuese del pueblo, hundieron en sangre la propuesta. No fue que la propuesta estuviera mal hecha, no fue que fuera populista como dicen ahora, no fue que fuera castrochavista, era liberal. Y la hundieron en sangre. Las tierras del Tolima se llenaron de sangre. Las tierras de Colombia se ensangrentaron con 300.000 campesinos, la mayoría liberales, asesinados, descuartizados. No hubo juicio para los victimarios, fue un pacto entre victimarios, y el país suspendió
las reformas, la revolución, el camino a la democracia. Y nos hundimos en el fascismo y nos hundimos en un poder plagado de una clase política sanguinaria, corrupta e incapaz. Y hoy tenemos los resultados, hoy los vivimos. Estadísticas frías que son difíciles de transmitir en un discurso. Esta casta política decidió abrir los mercados mundiales y empoderó a los grandes importadores de ropas, de zapatos, de alimentos, de chucherías a veces. Y arruinaron la agricultura de Colombia, la que era la del trigo, la del arroz, la que era la cebada, la que era del maíz, que se crió en estas tierras antes que los españoles entraran. Y arruinaron la industria, arruinaron los confeccionistas y las confeccionistas de Ibagué y de Pereira y de Armenia y de Bogotá y de Medellín. Fueron cerrando el mundo del trabajo porque les parecía bien importar y importar, y Colombia dejó de ser el gran país cafetero para transformarse en un exportador de petróleo, de carbón y de cocaína. En el año 2013 exportamos 40.000 millones de dólares en carbón y petróleo y 15.000 millones de dólares en cocaína. La plata del petróleo y del carbón se la robaron. Odebrecht, Reficar, abudinearon la plata del petróleo y del carbón. Y la plata de la cocaína por ahí anda financiando políticos. Hoy, el año pasado, las exportaciones de petróleo y carbón cayeron a 12.000 millones de dólares. De 40 a 12.000. Y nos convertimos en un país cuya principal producto de exportación al mundo se llama la cocaína. Yo me pregunto, ¿merece Colombia el destino de convertirse simplemente en un país de traquetos, de mafiosos y de exportadores de cocaína? ¿Acaso todas y todos no somos la mayoría inmensa descendientes de labriegos, de campesinos? ¿Acaso no somos descendientes del mundo del asadón, de la tierra del trabajo? ¿Acaso la cultura nacional no es una cultura del pueblo que trabaja? ¿Qué hacemos entonces, dirigidos por una clase política incapaz, brandiendo una tesis absolutamente errónea de libertad de importaciones, que no es libertad, es la libertad de matar nuestro trabajo y nuestra producción? ¿Qué hacemos condenando a Colombia a un mundo sin trabajo, sin asadón, sin tierra, sin alimento, sin industria, sin saber, sin oportunidades para vivir? ¿Vamos a mantener ese estado de cosas?, me pregunto yo. Dicen que hay que tenerle miedo a Petro. Es que le vamos a quitar el taxi al taxista. Es que le vamos a quitar el salón de belleza a la señora del salón de belleza. Yo diría que lo que hay que tenerle miedo es que las cosas sigan como están. Porque si las cosas siguen como están,
Colombia simplemente será un cementerio y sus campos verdes los convertirán en desierto y sus aguas frescas las convertirán, las evaporarán, las ensuciarán. Y a su juventud la llevarán a tenerse que irse del país. Y nos seguiremos matando los unos a los otros. Y el genocidio será en Colombia como ya es. Colombia no puede vivir en el genocidio. A eso es lo que hay que tenerle miedo. No le tengamos miedo al cambio. El partido de los expropiadores son ellos, los que le quitaron la tierra a 6 millones de campesinos, los desalojaron. Estas ciudades en sus barrios populares están llenos de la familia campesina que antes podía trabajar y hoy no. Expropiaron. Expropiaron a la sociedad colombiana de la salud. Miren lo que ha pasado con la epidemia del COVID, de los países con más muertos, de los países latinoamericanos con menos vacunación, esperando una nueva ola para que arrase más ya de los más de 130.000 muertos que tenemos. Las EPS privadas manejando una epidemia tan terrible, dejando morir la gente en la cama, en los lugares recónditos, sin poder proteger a la sociedad colombiana de esa enfermedad. Y un gobierno que en medio de esa tragedia de la pandemia decidió enriquecer a los bancos, entregarle el dinero público a las mismas grandes empresas y olvidarse del señor del taxi, de la señora del salón de belleza, del pequeño confeccionista, del que hace papa frita por ahí, del que vende perros calientes. Los únicos datos en azul de la economía colombiana del año pasado es una agricultura hecha por campesinos que lograron llevarle alimentos a la gente cuando las importaciones por culpa del COVID se cerraron. Y unos banqueros que se hincharon 13 billones de pesos, se los llevaron en dividendos, los metieron al bolsillo y no les importó la sociedad colombiana que se quebraba, que se iba al hambre. ¿Cuánta hambre hay en Ibagué hoy? ¿Cuánta hambre hay en el país hoy? Las estadísticas hablan de que cada 10 personas, 6 no comen 3 veces al día. ¡Hambre! Convirtieron a la sociedad colombiana, sus ciudades, en ciudades del hambre, en ciudades del desespero, en ciudades donde da miedo salir a la calle, porque tanta es el hambre que nos estamos matando los unos a los otros como una especie de suicidio colectivo, como una destrucción social. Ese es el resultado y a eso hay que tenerle miedo, porque aquí demostraron que esta clase dirigente no gobierna para la gente, solo gobierna para unos latifundistas improductivos, solo gobierna para 3 banqueros, solo gobierna para unos importadores inmensos que cuando son ministros descuartizan niños y cuando son dirigentes gremiales arruinan la economía nacional. Nosotros queremos que Colombia sea productiva, que Colombia sea democrática, que Colombia esté en paz. El partido de los expropiadores son ellos. Nos expropiaron la tierra, nos expropiaron la salud, le expropiaron a 6.402 jóvenes la vida. Expropiadores. Nosotros somos el partido de los apropiadores.
Queremos apropiar al pueblo colombiano del saber. Queremos apropiar al pueblo colombiano de la tierra, de la conectividad, que es el nuevo espacio, la nueva tierra del siglo XXI. Queremos apropiar a la sociedad colombiana del crédito para poder producir. Queremos que millones tengan la iniciativa privada y no solamente 5 para emprender y trabajar. Queremos un país de cooperativistas y de empresarios. Queremos un país donde el campesino se pueda transformar en un granjero próspero y ser dueño cooperativo de la agroindustria. Queremos una juventud que pueda entrar a una universidad de calidad pública y gratuita en cualquier parte del territorio nacional. Es que si apropiamos a Colombia del saber, si apropiamos a Colombia del crédito, si apropiamos a Colombia de la tierra, del agua y de la conectividad, no nos detiene nadie como un país próspero. No nos detiene nadie en el camino de construir la paz. No nos detiene nadie en que esta sea una democracia del pueblo y solo para el pueblo y construida por el pueblo. Ese es el cambio. Esa es la transformación de Colombia. Yo los invito y las invito a que Ibagué sea la capital de ese cambio. No es posible que esa chaparral de grandes que vio nacer a José María Melo, el último comandante del Ejército Libertador, tenga hoy mayoría uribistas. Una ciudad donde hasta los bisabuelos lucharon por la libertad, apoyando ahora lo más retrógrado y sanguinario de nuestra patria. No es posible que un liviano con esa tradición de construcción progresista en la cultura, en el trabajo, en la política, hoy tenga mayorías uribistas, defendiendo latifundistas oscuros y atrasados que no producen y no trabajan. No es posible una Ibagué que ha respaldado tan profundamente al pueblo liberal de Colombia, que lo ha defendido, que abría sus casas para que esos campesinos perseguidos por la violencia pudieran vivir. Ahora tengo una mayoría uribista, una mayoría de los que condenaron a Colombia al genocidio. Eso no es posible. Por eso hoy en esta plaza hacemos un pacto. Luis Fernando, como un genuino representante del Partido Liberal, nunca se ha salido ahí, la unidad sin veto, nunca se ha salido de ahí. Yo desde pequeño, usted desde chiquito era liberal, el papá era liberal, como el de Guillermo Alfonso Jaramillo por aquí presente. Tradiciones liberales, genuinas. No se trata de que se salgan del Partido Liberal, se trata de que traigan el Partido Liberal al cambio, de que se despercula el Partido Liberal de pensamientos neoliberales y retrógrados, que retome el camino de la transformación de Colombia. Por eso yo vestido de blanco y él de rojo, y ustedes de todos los colores. Hagamos un pacto. Ibagué se volverá a tornar en la gran capital progresista. Aquí el uribismo será derrotado. Aquí la reacción será derrotada. El Tolima grande. El Tolima grande
volverá a ser la tierra del Bunde, indudablemente. Aquel de los que galopan. Y cuando galopan, vaqueros, dice el Bunde, el vaquero que galopa, galopando entiende que galopa en su corazón el amor. El vaquero que galopa y en su corazón galopa el amor, dice el himno del Tolima. No hay ninguna forma de galopar ahora en la historia de Colombia si no es con el amor en el corazón. No es solamente las ideas del cerebro, son las pasiones del corazón. Y aquí el pacto es un pacto del cerebro, es un pacto del corazón, es un pacto de amor por Colombia. Ese amor por Colombia significa paz y democracia. Aquí la fuerza del amor, la fuerza de la vida, será mayoría sobre la fuerza de la muerte. Pacto de damas y caballeros, de jóvenes, de gente trabajadora. Luis Fernando Velasco tienes una tarea que cumplir. Trae el Partido Liberal al cambio, trae el pueblo liberal a juntarse con el pueblo progresista y a abrir las senderas anchas del cambio y la transformación de Colombia. ¡Viva liberal progresista! ¡Viva Ibagué progresista! ¡Viva la Colombia humana! ¡Viva el Tolima grande! ¡Y viva la Colombia democrática! Gracias, muy amables. Se despide Gustavo Petro. Se despide Luis Fernando Velasco. A ver esa foto. A ver esa foto. A pesar de que Llovinó ya estuvieron los tolimenses. Con Llovinó, ahí han estado los tolimenses. Gustavo Petro Urrego, el jefe natural de la Colombia humana, le dice hasta luego, porque luego vendrá, luego volverá a este escenario, luego estará en plaza pública en varias ocasiones. Gracias, doctor Luis Fernando Velasco, también el abrazo, el acompañamiento. Muchas gracias Ibagué, gracias Tolima, gracias Colombia, gracias a los diferentes municipios que se hicieron presentes en este escenario. A todos el abrazo. La transformación, el cambio llega. La transformación llegará a Colombia. Se despide el jefe único de la Colombia humana. Muchas gracias, gracias por la espera, gracias por la paciencia.